¿Alguna vez has tratado mal a alguien sin saber quién era realmente? Pues te voy a contar una historia que te va a dejar helado. Una mujer millonaria que humilló al conductor más humilde que jamás conoció, sin saber que estaba despreciando al único hombre que la había amado incondicionalmente desde el día que nació. Órale, lo que esta rica empresaria no sabía era que su mamá había ocultado el secreto más doloroso durante décadas. Y todo por vergüenza de haber amado a un hombre pobre. ¿Te imaginas descubrir que el padre que creías que te había abandonado en realidad nunca se fue? Agárrate porque esta historia te va a partir el alma y cambiar tu forma de ver a las personas para siempre. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas del elegante edificio corporativo, cuando Alejandra Mendoza, una mujer millonaria de 35 años, revisaba por última vez los contratos más importantes de su imperio financiero. Su oficina en el piso 25 reflejaba todo lo que había construido. Escritorio de caoba italiana, cuadros originales de artistas reconocidos, y una vista espectacular de la ciudad que parecía rendirse a sus pies. Desde que heredó la empresa de su difunta madre hace 10 años, Alejandra había multiplicado la fortuna familiar por 10, convirtiéndose en una de las mujeres más ricas del país. Pero esa riqueza había llegado con un precio, una frialdad que había reemplazado la calidez que una vez tuvo, y una arrogancia que la hacía despreciar a quienes consideraba por debajo de su nivel social. Cada decisión que tomaba estaba calculada para mantener su posición de poder, sin importar a quién tuviera que pisotear en el camino. Los empleados la temían tanto como la respetaban, sabiendo que un error podía significar el fin de sus carreras. Alejandra había aprendido desde pequeña que la debilidad era sinónimo de pobreza, y la pobreza era lo único que jamás permitiría que tocara su vida nuevamente. Su madre le había enseñado que las personas humildes siempre buscan aprovecharse de los ricos, y ella había convertido esa lección en su filosofía de vida. El teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos. Era su asistente informándole que su chofer habitual había tenido un accidente y necesitaban un reemplazo urgente. Alejandra suspiró con molestia, pues detestaba los cambios en su rutina perfectamente estructurada. El nuevo chofer llegó exactamente a las 6 de la tarde, tal como había sido instruido por la empresa de servicios de transporte premium. Era un hombre de aproximadamente 60 años, de complexión delgada y rostro curtido por los años, vestido impecablemente con el uniforme reglamentario. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la gorra entre sus dedos, y había algo en su mirada que denotaba una mezcla de nerviosismo y una profunda tristeza que parecía arraigada en su alma. Alejandra bajó del edificio con su paso característico, firme y decidido, cargando su costoso bolso de diseñador y hablando por teléfono sobre una transacción millonaria. Al ver al nuevo conductor, su expresión cambió inmediatamente a una de desdén y superioridad. «Espero que sepa manejar adecuadamente», le dijo sin siquiera mirarlo a los ojos, mientras abría la puerta trasera del lujoso Mercedes-Benz negro que la esperaba. «No tolero la impuntualidad ni los errores». El hombre, que se presentó tímidamente como Roberto, asintió nerviosamente y murmuró un «sí, señora», casi inaudible. Había algo extraño en la forma en que la miraba, como si estuviera viendo a un fantasma. Pero Alejandra estaba demasiado ocupada revisando sus mensajes para notar los ojos del conductor que se llenaban de lágrimas mientras la observaba a través del espejo retrovisor. Roberto había esperado este momento durante años, pero nunca imaginó que sería de esta manera. La tensión en el aire era palpable, mientras el auto se deslizaba silenciosamente por las calles de la ciudad, iniciando lo que sería el viaje más importante y revelador en la vida de ambos. Durante los primeros días, Roberto demostró ser un conductor excepcional. Conocía cada atajo de la ciudad y manejaba con la precisión de alguien que había pasado décadas al volante. Sin embargo, Alejandra no perdía oportunidad para recordarle su lugar en la jerarquía social que ella había construido mentalmente. «La gente pobre como usted siempre cree que merece más de lo que tiene», le decía mientras él la llevaba a sus reuniones de negocios. «Por eso siguen siendo pobres toda su vida». Roberto absorbía cada palabra cruel como si fuera un castigo merecido, pero su mirada en el espejo retrovisor revelaba un dolor que iba mucho más allá de la humillación laboral. Cada insulto de Alejandra era como un cuchillo que se clavaba en heridas que nunca habían sanado completamente. Él había imaginado este reencuentro miles de veces, pero jamás de esta forma, jamás siendo tratado como un extraño que merecía desprecio y burla por su condición económica. Las conversaciones telefónicas de Alejandra durante los viajes revelaban la extensión de su frialdad. Cerraba negocios sin importar las consecuencias para las familias que perdían sus empleos. Despedía a empleados por errores mínimos y constantemente hablaba sobre cómo los pobres eran una carga para la sociedad. Cada palabra que pronunciaba alejaba más a Roberto, pero también despertaba en él una determinación creciente de encontrar el momento adecuado para revelar la verdad que había guardado durante décadas.
Algo estaba a punto de cambiar en sus vidas, y Roberto sabía que el momento de la revelación se acercaba inexorablemente, aunque temía las consecuencias de lo que estaba por venir. La semana pasaba lentamente, y Roberto comenzó a notar pequeños detalles sobre Alejandra que le partían el corazón. La forma en que mordía su labio inferior cuando estaba concentrada era exactamente igual a como lo hacía cuando era niña, y su risa ocasional durante las llamadas telefónicas le recordaba a la pequeña que solía correr hacia él gritando «¡Papá!» cada vez que llegaba del trabajo. Pero esa niña dulce había desaparecido, reemplazada por una mujer dura que veía la pobreza como una enfermedad contagiosa. El viernes por la tarde, mientras esperaba afuera de un restaurante exclusivo donde Alejandra tenía una cena de negocios, Roberto tomó la decisión más difícil de su vida. Sacó de su billetera una fotografía amarillenta que había guardado durante todos estos años, él cargando a una pequeña Alejandra de 5 años en sus brazos, ambos sonriendo con una felicidad que ahora parecía pertenecer a otra vida. La niña en la foto llevaba el mismo collar de perlas pequeñas que Alejandra usaba ahora, el único regalo que había podido darle antes de que todo se desmoronara. Sus manos temblaron mientras sostenía la imagen, recordando el día que María Elena, la madre de Alejandra, le había dicho que era mejor que desapareciera de sus vidas. «Eres demasiado pobre para ser el padre de mi hija», le había gritado. «Ella merece algo mejor, alguien que pueda darle todo lo que yo no pude darle». Roberto había aceptado irse, creyendo que era lo mejor para su pequeña, sin saber que esa decisión los llevaría a este momento de desconocimiento mutuo. El destino había conspirado para reunirlos de la manera más cruel posible, pero Roberto sabía que era hora de que la verdad saliera a la luz, sin importar las consecuencias. El lunes siguiente, Alejandra estaba particularmente irritada después de una reunión que no había salido como esperaba. Un cliente importante había decidido retirar su inversión millonaria después de escuchar rumores sobre las prácticas poco éticas de su empresa. Durante el viaje de regreso, su frustración encontró el blanco perfecto en Roberto, quien manejaba en silencio tratando de procesar el dolor de escuchar a su propia hija hablar con tanto desprecio hacia las personas humildes como él. «¿Sabe qué es lo que más me molesta de la gente pobre?», comenzó Alejandra, su voz cargada de veneno. «Que siempre culpan a los ricos de sus problemas, cuando en realidad son ellos los que no se esfuerzan lo suficiente». Roberto sintió como si cada palabra fuera una bofetada, pero mantuvo sus ojos fijos en la carretera. «Mi madre siempre me decía que la pobreza es una elección, y ahora entiendo lo que quería decir. La gente como usted simplemente acepta su mediocridad». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Roberto, pero su voz se mantuvo firme cuando finalmente decidió responder. «Disculpe, señora, pero ¿puedo preguntarle algo personal?». Alejandra lo miró con sorpresa a través del espejo, no acostumbrada a que sus empleados le dirigieran la palabra sin ser solicitado. «¿Usted conoció a su padre?». La pregunta cayó como una bomba en el silencio del automóvil. Alejandra se tensó inmediatamente, su rostro se endureció, y su voz se volvió aún más fría. «Eso no es de su incumbencia, pero ya que pregunta, mi padre nos abandonó cuando yo era pequeña. Era un hombre pobre, irresponsable que no pudo cumplir con sus obligaciones». Roberto sintió como si le hubieran clavado un puñal en el pecho al escuchar esa versión distorsionada de la verdad. La tensión en el auto se volvió casi insoportable, y Roberto supo que había llegado el momento de comenzar a plantar las semillas de la verdad que cambiaría todo para siempre. Durante los días siguientes, Roberto comenzó a dejar pistas sutiles sobre su identidad, esperando que Alejandra las notara sin tener que revelar directamente la verdad. Cambió su ruta habitual para pasar por la casa donde vivieron juntos cuando ella era pequeña, una modesta construcción en un barrio que ahora Alejandra consideraría indigno. Cuando pasaron frente a la casa azul con ventanas blancas, Roberto comentó casualmente: «Esta casa me trae muchos recuerdos. ¿A usted no?». Alejandra levantó la mirada de su teléfono por primera vez en días y observó la casa con una expresión extraña. Por un momento, su rostro duro se suavizó, ligeramente como si algo en su memoria hubiera despertado. Yo viví en una casa así cuando era pequeña», murmuró casi para sí misma. «Pero eso fue hace mucho tiempo, en otra vida». Roberto sintió un rayo de esperanza al ver que aún quedaba algo de la niña que él había conocido. Al día siguiente, Roberto llevó a la oficina una pequeña caja de herramientas antigua, la misma que usaba cuando trabajaba como mecánico, y Alejandra era pequeña. La colocó estratégicamente en el asiento delantero, esperando que ella la viera. «¿Para qué es esa caja vieja?», preguntó Alejandra con desdén. «Mi papá tenía una igualita», respondió Roberto con la voz quebrada. «Siempre decía que las herramientas eran lo único honesto en este mundo, porque nunca mienten sobre lo que pueden hacer». La expresión de Alejandra cambió dramáticamente. Sus ojos se abrieron con sorpresa, y por primera vez en semanas, realmente miró a Roberto.
Había algo familiar en sus palabras, algo que resonaba en lo más profundo de su memoria infantil, pero su orgullo y su frialdad no le permitían reconocerlo completamente. El juego del reconocimiento había comenzado, y ambos sabían que ya no había vuelta atrás. Esa noche, Alejandra no pudo dormir. Las palabras de Roberto habían despertado recuerdos que había enterrado deliberadamente durante años. Se levantó y fue al ático de su mansión, donde guardaba las pocas pertenencias de su infancia que había decidido conservar. Entre cajas polvorientas encontró un pequeño álbum de fotos que no había abierto en décadas. Sus manos temblaron al pasar las páginas, deteniéndose en una fotografía donde aparecía montada en los hombros de un hombre que le daba la espalda a la cámara. Al reverso de la foto, con la letra infantil que una vez tuvo, estaba escrito: «Mi papá y yo en el parque». El hombre de la foto tenía la misma complexión delgada y la misma postura que Roberto. Una sensación extraña comenzó a crecer en su estómago, una mezcla de ansiedad y reconocimiento que trató de reprimir. «No puede ser», se dijo a sí misma. «Es solo una coincidencia». Pero en el fondo de su corazón, sabía que algo estaba muy mal con la historia que su madre le había contado durante años. Al día siguiente, Alejandra observó a Roberto con nuevos ojos. Notó cómo sus manos temblaban exactamente como las de ella cuando estaba nerviosa, cómo tenía la misma manía de morderse el labio inferior, y cómo su voz se quebraba de la misma forma cuando estaba emocionado. Pero su orgullo era más fuerte que su curiosidad, y decidió que era mejor mantener la distancia y no indagar más sobre esas extrañas coincidencias. Roberto, por su parte, había notado el cambio en la actitud de Alejandra y sabía que ella estaba comenzando a sospechar. El momento de la revelación se acercaba, pero primero necesitaba entender por qué María Elena había construido tantas mentiras alrededor de su ausencia. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y ambos se preparaban inconscientemente para el momento que cambiaría sus vidas para siempre. El miércoles por la mañana, Roberto decidió dar el paso más arriesgado hasta ahora. Mientras esperaba a que Alejandra saliera de una reunión, llamó por teléfono a la oficina de ella y pidió hablar con la secretaria. «Disculpe, señorita, pero ¿podría decirme cuál era el nombre de soltera de la mamá de la señora Alejandra?». La secretaria, pensando que era una consulta rutinaria, respondió sin sospechar: «María Elena Vázquez». «¿Por qué?». Roberto colgó, sin responder, sintiendo como si el mundo se desplomara a su alrededor. María Elena Vázquez había sido el amor de su vida, la mujer con quien planeó construir una familia, antes de que la presión social y la ambición la llevaran por un camino diferente. Ahora entendía todo. Ella había cambiado su apellido después de casarse con un hombre rico, había construido una nueva identidad y había borrado cualquier rastro de su pasado humilde. Alejandra llevaba el apellido de su padrastro millonario, no el suyo, y probablemente ni siquiera sabía que el hombre que la había criado no era su padre biológico. Cuando Alejandra subió al auto, Roberto la miró a través del espejo retrovisor con una intensidad que ella nunca había visto antes. «Señora Alejandra», comenzó con voz temblorosa, ¿su mamá le habló alguna vez de un hombre llamado Roberto Hernández? El color desapareció del rostro de Alejandra. Ese nombre había sido mencionado solo una vez en su casa, en una discusión que había escuchado desde 1900, su habitación cuando tenía 10 años. ¿Cómo conoce usted ese nombre?», preguntó Alejandra, su voz apenas un susurro. Roberto detuvo el auto en la orilla de la carretera, se quitó la gorra y se volteó para mirarla directamente a los ojos. «Porque ese es mi nombre, mija. Y hace 30 años, yo era el hombre más rico del mundo porque tenía a la niña más hermosa como mi hija». El silencio que siguió fue ensordecedor, y ambos supieron que sus vidas habían cambiado para siempre en ese momento. Alejandra sintió como si el aire hubiera sido succionado del automóvil. Su mente se negaba a procesar lo que acababa de escuchar, pero su corazón ya había comenzado a reconocer la verdad que había estado negando durante semanas. No puede ser», balbuceó, sus manos temblando mientras se aferraba a su bolso como si fuera un salvavidas. «Mi padre nos abandonó. Mi madre me lo dijo 1000 veces. Él era un pobre irresponsable que no nos quería». Roberto sacó lentamente la fotografía, amarillenta de su billetera, esa misma imagen que había estado cargando durante décadas como un tesoro. Se la extendió a Alejandra con manos que temblaban tanto que apenas podía sostenerla. «Tu mamá me pidió que me fuera», dijo con la voz completamente quebrada. «Me dijo que tú merecías algo mejor que un mecánico pobre, que si realmente te amaba, tenía que dejarte ir para que pudieras tener una vida mejor». Alejandra tomó la fotografía y al verla, todos los recuerdos reprimidos comenzaron a regresar como una avalancha. Se vio a sí misma a los 5 años, corriendo hacia los brazos de este mismo hombre, jugando con sus herramientas mientras él trabajaba,
durmiendo en su regazo mientras él le contaba cuentos. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin control. Pero mamá dijo que tú no nos querías, que te fuiste porque no querías responsabilidades. Jamás dejé de amarte ni un solo día, susurró Roberto, también llorando. Trabajé 3 empleos durante años, enviándole dinero a tu mamá en secreto, pensando que era para tu educación, para tu futuro. Nunca supe que ella se había casado con otro hombre. Nunca supe que tú pensabas que yo los había abandonado. La verdad era aún más dolorosa de lo que cualquiera de los dos había imaginado. El reencuentro que habían esperado durante décadas estaba sucediendo finalmente, pero el precio de tantos años perdidos era casi insoportable para ambos. Los minutos siguientes pasaron en un silencio cargado de emociones contradictorias. Alejandra alternaba entre la incredulidad, la ira y un dolor tan profundo que no sabía cómo procesarlo. Todas las veces que había humillado a Roberto por ser pobre regresaron a su memoria como bofetadas que ahora se daba a sí misma. «Dios mío, ¿qué he hecho?», murmuró, cubriéndose el rostro con las manos. «Te he tratado horrible. Te he dicho cosas terribles sobre la gente pobre, sobre ti». Roberto se acercó lentamente al asiento trasero, y por primera vez en 1930 años, padre e hija se encontraron cara a cara. «No sabías quién era yo», dijo él suavemente, extendiendo una mano temblorosa hacia su rostro. «Y yo tampoco sabía en qué te habías convertido. Ambos somos víctimas de las mentiras de tu mamá». Alejandra se recostó contra el respaldo del asiento, abrumada por la magnitud de lo que había perdido durante todos estos años. «¿Por qué?», preguntó Alejandra entre sollozos. «¿Por qué mamá me mintió durante tantos años? ¿Por qué me hizo odiarte?». Roberto suspiró profundamente antes de responder. «Tu mamá se avergonzaba de haber amado a un hombre pobre. Cuando conoció a tu padrastro, vio la oportunidad de darte una vida que yo nunca podría haberte dado. Pero en el proceso, destruyó algo mucho más valioso que todo el dinero del mundo». La lluvia comenzó a caer nuevamente sobre el parabrisas, como si el cielo estuviera llorando junto con ellos, mientras padre e hija trataban de procesar 30 años de separación y malentendidos en unos condenos Antonelay. Pocos minutos que parecían contener toda una vida. En los días que siguieron a la revelación, Alejandra entró en una crisis existencial profunda. Todo lo que había creído sobre sí misma, sobre su familia, sobre el valor de las personas, se había desmoronado como un castillo de naipes. Canceló todas sus reuniones de negocios y se encerró en su mansión, tratando de reconstruir su identidad desde cero. Roberto, por su parte, siguió trabajando como su chofer, pero ahora los viajes eran completamente diferentes, cargados de conversaciones emocionales y silencios cómplices. «¿Cómo puedo perdonarme por todo lo que te dije?», le preguntó Alejandra durante uno de esos viajes. «He pasado años despreciando exactamente lo que tú eres, una persona humilde, trabajadora, honesta. Me convertí en todo lo que está mal con la gente rica». Roberto la miró con ojos llenos de comprensión. «Mija, yo tampoco soy perfecto. Me quedé callado cuando debería haber luchado por ti. Acepté alejarme cuando debería haber insistido en ser tu padre». Alejandra comenzó a ver a las personas de manera completamente diferente. Los empleados de limpieza de su edificio, a quienes antes trataba como invisibles, ahora recibían su saludo cordial cada mañana. Los meseros de los restaurantes, que antes soportaban su impaciencia, ahora eran tratados con respeto y amabilidad. Pero el cambio más grande estaba en su corazón. Había redescubierto la capacidad de amar sin condiciones, algo que había perdido cuando construyó sus murallas de riqueza y arrogancia. Roberto observaba estos cambios con una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo porque su hija estaba encontrando su verdadero ser, y tristeza porque habían perdido tantos años que nunca podrían recuperar. 3 meses después de la revelación, Alejandra tomó la decisión más importante de su vida empresarial. Convocó a una junta extraordinaria con todos sus empleados y anunció que estaba creando un fondo de becas para hijos de familias humildes, específicamente para aquellos cuyos padres trabajaran en oficios como mecánica, plomería, electricidad y otros trabajos que ella antes consideraba menores. El fondo llevaría el nombre de Fundación Roberto Hernández, en honor al hombre que le había enseñado que la verdadera riqueza no se mide en dinero. Roberto, quien ahora era oficialmente reconocido como su padre y había dejado de trabajar como chofer para convertirse en el director de la fundación, no podía contener las lágrimas mientras escuchaba el discurso de su hija. «Mi papá me enseñó que las herramientas nunca mienten sobre lo que pueden hacer», decía Alejandra frente a las cámaras de televisión. «Pero yo aprendí que tampoco mienten sobre el carácter de la persona que las usa. Un hombre que trabaja con sus manos para mantener a su familia es más rico que cualquier millonario que ha olvidado sus raíces». La historia de Alejandra y Roberto se volvió viral en redes sociales, no solo por el drama del reencuentro, sino por el mensaje poderoso sobre el perdón, la humildad y la importancia de valorar a las personas por su carácter
y no por su cuenta bancaria. Cientos de familias escribían contando historias similares, de separaciones basadas en diferencias económicas, y muchos padres e hijos se reencontraron inspirados por su ejemplo. Pero para Roberto, el momento más especial llegó una tarde cuando Alejandra lo visitó en su modesto apartamento. Al ver las paredes llenas de fotografías de ella que había coleccionado a lo largo de los años, recortes de periódicos sobre sus éxitos empresariales y cartas que nunca había enviado, Alejandra finalmente entendió que nunca había dejado de ser amada. «Papá», le dijo, usando esa palabra que no había pronunciado en 30 años, «perdóname por haber tardado tanto en encontrarte». Y Roberto, abrazando a su hija millonaria que había vuelto a ser la niña que llevaba en su corazón, respondió, «Mi amor, tú nunca te perdiste. Solo necesitabas tiempo para recordar quién eres, realmente». Y así fue como Alejandra aprendió la lección más importante de su vida, que el verdadero valor de una persona jamás se puede medir en pesos y centavos. ¿Tú qué hubieras hecho en su lugar? ¿Crees que María Elena tuvo razón al ocultar la verdad durante tantos años? ¿O piensas que Roberto debería haber luchado más por su hija? Déjame saber en los comentarios qué opinas sobre esta historia. ¿Has juzgado alguna vez a alguien por su condición económica? ¿Te ha pasado algo similar en tu familia? Si esta historia te llegó al corazón y te hizo reflexionar, no olvides darle like y suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas más historias como esta, que te van a cambiar la perspectiva de la vida. ¿Te gustó cómo quedó la historia o te gustaría que haga algún ajuste? Cuéntame qué tal te pareció.